Hubo un tiempo en el que cada año esperábamos algo revolucionario, un diseño audaz, una función que cambiaría nuestras vidas, una tecnología que parecía salida del futuro. Pero ahora, ¿qué tenemos? El mismo teléfono una y otra vez, con un nuevo color y unas pocas mejoras invisibles para el usuario promedio. ¿Qué sucedió con la innovación? Smart Crew. Hoy descubriremos cómo las compañías de smartphones dejaron de innovar y la impactante verdad que las marcas no quieren que sepas. Quédate hasta el final, porque iremos desvelando cada vez dato a dato la decadencia de la industria en esta crónica. Hubo una época dorada para los smartphones. Era el tiempo de los experimentos, de los saltos audaces entre generaciones. Recordemos el Samsung Galaxy Round con su pantalla curva, el LG G Flex 2 con su carcasa autorreparable o el Xiaomi Mi 9T Pro con sus cámaras emergentes. Cada nuevo modelo traía consigo algo inesperado, algo que te hacía mirar dos veces. Este dinamismo hizo que los consumidores estuvieran siempre a la expectativa. Saltar de un Galaxy S2 a un S4, de un LG G3 a un G5 o entre un iPhone 8 a un X era como pasar de conducir un sedán común a un auto deportivo de lujo. Cambios reales, palpables, emocionantes. Las marcas arriesgaban, buscando diferenciarse, buscando liderar. Pero ¿qué pasó con esa creatividad? A medida que los años avanzaron, las compañías comenzaron a cambiar su enfoque. Pasaron de crear teléfonos disruptivos a buscar una estabilidad que, aunque aburrida, resultaba más rentable. Esto fue particularmente evidente con el declive de marcas como LG, que tuvo que cerrar su división de móviles, y Nokia, que dejó de arriesgarse para centrarse en lo simple y funcional con HMD. Incluso gigantes como Apple, Samsung y Xiaomi dejaron de sorprender con diseños y funciones revolucionarias. El mercado comenzó a premiar lo seguro. Las listas de teléfonos más vendidos dejaron en claro que los consumidores preferían los modelos familiares y confiables. iPhone y Galaxy S, año tras año. Aquellos que menos innovaban eran, paradójicamente, los que más vendían. Si algo funciona, no lo cambies. Se convirtió en el mantra de la industria. Hoy estamos en una era de refinamiento. Las mejoras entre generaciones son incrementales. Pequeños cambios en las cámaras, procesadores ligeramente más rápidos, algo más de duración en la batería. Las pantallas, por ejemplo, ya alcanzaron resoluciones tan altas que cualquier mejora pasa desapercibida para el ojo humano. Incluso el diseño que solía ser un área de gran experimentación, ahora sigue un patrón predecible. Un ejemplo claro es la imagen de los modelos consecutivos de la misma marca. Cuesta diferenciarlos, y aunque esto pueda parecer decepcionante, también tiene su lógica. Los smartphones han alcanzado un nivel de madurez tecnológica en el que las grandes revoluciones son cada vez más difíciles de lograr. En lugar de innovar, los fabricantes perfeccionan lo que ya existe. Innovar no solo es difícil, también es arriesgado. Un diseño revolucionario o una nueva función pueden no ser bien recibidos por el mercado, lo que significa pérdidas millonarias. Las empresas han aprendido esta lección a base de fracasos. LG y su línea de teléfonos modulares, por ejemplo, prometían ser el futuro, pero terminaron siendo un desastre comercial. Por otro lado, los consumidores también juegan un papel en este estancamiento. Las expectativas han cambiado. Ahora buscamos teléfonos que sean confiables y duraderos, más que dispositivos que nos sorprendan. Además, los precios de los smartphones han subido tanto que las personas prefieren apostar por lo conocido en lugar de arriesgarse con algo nuevo, y muchas veces esperan al nuevo modelo, no para adquirirlo, sino para comprar el anterior más económico, porque básicamente es el mismo. Si te está gustando esta crónica, por favor regálame un like, esto me ayudaría muchísimo. Aunque el ritmo de la innovación ha disminuido, aún hay áreas con margen de mejora. Las baterías, por ejemplo, han dado un salto importante en los últimos años con la introducción de la tecnología de carbono silicio, permitiendo capacidades mayores en menor tamaño. Ahora es común encontrar teléfonos con baterías de 6.000, 7.000 mAh o incluso mucho más, que garantizan 2 días completos de uso. El software también tiene un gran potencial, especialmente en el ámbito de las cámaras. Los avances en inteligencia artificial han permitido mejoras significativas en la fotografía computacional, aunque estas funciones a menudo están relegadas a un segundo plano en el uso diario. Además, los formatos plegables ofrecen una nueva perspectiva, aunque su adopción sigue siendo limitada debido a su alto costo y fragilidad. El continuismo no es necesariamente algo malo. Si bien es cierto que las innovaciones disruptivas son emocionantes, también es cierto que los consumidores valoran la consistencia. Tener un teléfono que funcione bien, que sea confiable y que no represente problemas inesperados es para muchos más importante que tener el último grito de tecnología. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos condenados a ver teléfonos cada vez más similares año tras año? ¿O habrá un nuevo salto tecnológico que cambie las reglas
reglas del juego? Creo que para responder a esta pregunta debemos mirar hacia el futuro y preguntarnos qué es lo que realmente queremos de un smartphone. Aunque parece que estamos llegando al límite de lo que los smartphones pueden ofrecer, la historia nos ha enseñado que la tecnología siempre encuentra nuevas formas de sorprendernos. Quizás los teléfonos del futuro no sean teléfonos en absoluto, sino dispositivos que integren aún más funciones en un formato completamente nuevo. Por ahora, lo único seguro es que las empresas seguirán perfeccionando sus productos, ofreciendo mejoras incrementales en lugar de saltos revolucionarios. Pero, ¿será suficiente para mantener el interés de los consumidores? ¿O llegará el día en que nos cansemos de ver el mismo teléfono con un sombrero nuevo? Ustedes, mi audiencia, están un poco dividida. Muchos me dicen que se quedan con lo que ya sirve, mientras que muchos otros realmente esperan cambios significativos. Personalmente pienso que, si bien es verdad que en la mayoría de los casos lo que sirve no se debe romper, la tecnología en general evoluciona a diario y esa evolución ya no la estamos viendo en hardware sino en software. Inteligencia artificial, mejoras artificiales y digitales en cámaras, mejoras en seguridad y privacidad, mejoras en interfaz de usuario y demás, y tal vez debamos empezar a valorar este tipo de cosas que intentan hacer más fácil la vida de los usuarios que simplemente vendernos una marca. Marcas como Apple, que vendían exclusividad a sus usuarios, ahora se enfocan en entregar ecosistemas robustos y han dejado de ser el dispositivo que solo tenían las personas con un poder adquisitivo alto. El problema radica en que ahora hay demasiadas marcas que también tienen sus propios ecosistemas y que luchan por sobrepasar a Apple, mientras que parece que Apple lucha es por alcanzarlo. Sin embargo, aquí viene lo importante: no podemos encasillar solo a Apple en esta faceta, ya que marcas como Samsung, que parecían liderar el mercado de la innovación y que de hecho todos esperaban que nuevamente rompiera la barrera de la novedad, decepcionó un poco en su última presentación donde mostraron su Galaxy S25. Las compañías no han dejado de innovar porque no puedan, sino porque no lo necesitan, y mientras los consumidores sigamos comprando lo mismo, las empresas no tendrán incentivos para arriesgarse. En última instancia, el futuro de la innovación está en nuestras manos.